Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Lo que tu tiroides necesita. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero hablarte de qué cosas, qué ingredientes, qué vitaminas, qué minerales, qué cosas tu tiroides necesita para funcionar. Estamos acostumbrados a que nos hablen de hay que medicarla. Tengo nódulo, el médico me sigue dando. Las personas que padecen de la tiroides empiezan a tener caída de pelo, las manos frías, los pies fríos, el colesterol alto, cansancio continuo, mala calidad de sueño, estreñimiento, pérdida de interés en la pareja sexual, depresión, obesidad, no pueden adelgazar. Es un desastre. Las personas que padecen de la tiroides es un desastre. Inclusive a veces van al médico y no se lo detectan. Y como no se lo detectan, pues dicen, tú estás bien. Y sin embargo la persona tiene todos los achaques, todos los síntomas encima. Y es porque el médico ya ha perdido, en muchos casos ha perdido la habilidad de observar lo clínico. Observar lo clínico, observar lo que tienes enfrente a los ojos, ¿no? Los médicos de antes te observaban, te preguntaban, te auscultaban y te encontraban cosas. Ahora, si no se lo dice un condenado papel, no te lo creen. Así que muchas personas que tienen problemas de la tiroides están deprimidos, se les cae el pelo cuando se peinan, están débiles, cansados, gordos, no pueden bajar de peso y el médico no se los cree. Y sin embargo tienen problemas de la tiroides. Voy un momentito a explicar esto, fíjense. Lo que la tiroides necesita para funcionar ciertas cosas. Y si tú se las das, pues tienes una oportunidad de que tu tiroides funcione. No lo vas a resolver con más medicamentos. Fíjate, el cuerpo humano, ¿verdad? Toda la energía del cuerpo humano, toda, se controla desde aquí. Aquí está la tiroides. La tiroides produce una hormona que se llama T4. Y esa hormona, hay una enzima que se llama diodinase, que la convierte, la T4, la convierte en T3. La T4 no es una hormona activa, es una hormona de almacenamiento. Por ejemplo, las personas que toman levotiroxina o Synthroid, pues levotiroxina y Synthroid son T4. T4 sintético, no como la hormona que es hormona natural. Así que la levotiroxina, el Synthroid son T4, pero el T4 no es una hormona activa. Se supone que está esperando el médico que esa hormona T4 sintética aparezca por ahí milagrosamente, la enzima diodinasa y la convierta a T3. Esta es la activa, esta es la que te calienta el cuerpo, esta es la que te da energía, esta es la que te hace adelgazar. La T3 es la hormona activa. Es la hormona que te activa el metabolismo. ¿Qué pasa? La T3 domina cuánto oxígeno puede entrar a las células. La cantidad de oxígeno que entra a una célula es equivalente a cuántas T3 hay. Mientras más T3 haya, más oxígeno. Mientras más oxígeno, más combustión. Mientras más combustión, más metabolismo. Así que básicamente, cuando una persona empieza a tener problemas con la tiroides, pues lo que tiene que saber es que cuando esa tiroides está débil, está funcionando mal, está lenta en su funcionamiento, en su producción de hormonas T4 y conversión a T3, pues automáticamente la persona va a tener un metabolismo lento. Cuando tenga un metabolismo lento va a empezar a engordar. Cuando empiece a engordar le van a empezar todos los otros achaques, síntomas y demás que trae la condición de hipotiroidismo. Ahora, lo que se necesita para poder hacer esta conversión de T4 a T3 es que esta enzima que está aquí, que se llama diodinase, solamente funciona cuando tiene estos ingredientes que están aquí. Tiene que tener, para que la tiroides funcione y pueda hacer la conversión, tiene que tener yodo. Fíjese, aquí la hormona T4 se llama T4, ¿por qué? Porque tiene 1, 2, 3, 4 átomos de yodo. Y esta T3 se llama T3 porque tiene 1, 2, 3 átomos de yodo. Así que básicamente, sin yodo, no hay posibilidad de conversión. Lo otro es que para que la diodinase funcione, que es la que hace la conversión de T4 a T3, de hormona inactiva a hormona activa, tiene que tener selenio. El selenio es vital. Sin eso no hay conversión de hormona. No hay fuerza, ni energía, ni oxígeno en el cuerpo. El selenio está mucho en las almendras, en las nueces. Ahí es que hay mucho selenio. El zinc, que también está en las almendras y las nueces, es muy importante para que también pueda haber conversión. El hierro es esencial para que haya una conversión de hormona T4 a T3. Ahora, fíjese esto. La conversión de hormona T4 a T3 de la tiroides requiere también de la progesterona. Hay que saber que nosotros los hombres producimos poca progesterona. Las mujeres producen mucha progesterona después de la ovulación, después que tienen su menstruación, después que ya sacaron los óvulos hacia afuera, ¿no?
Por ahí hay personas que están vendiendo progesterona para hombres, crema de progesterona para hombres. Eso lo hacen solamente para vender, porque el hombre no necesita suplementar la progesterona. A la mujer puede, definitivamente que sí. Ahora, lo otro que necesita para la conversión de T4 a T3 es el glutatión. El glutatión es un antioxidante espectacular que produce el cuerpo y que se usa mucho en el hígado, que lo usa el cuerpo para desintoxicar. Eso se produce en el cuerpo en base al consumo de azufre. Mientras más azufre una persona consuma, más glutatión produce el cuerpo. Y lo último es que el cuerpo necesita cortisol. El cortisol, nosotros nos acordamos de él porque ayuda a la gente a engordar, pero el cortisol que se produce en las adrenales es muy necesario. Se usa para bajar la inflamación y demás y ayuda a la conversión de T4 a T3. Entonces, esto es lo que el cuerpo necesita. Ahora, les quiero compartir un secreto. Usted puede tener todo esto, pero lo principal que usted tiene que saber es que el control de la tiroides está totalmente bajo el control del sistema nervioso pasivo. O sea, es el sistema nervioso pasivo el que controla la tiroides. Por eso es que cuando una persona tiene el sistema nervioso muy excitado, muy estresado, duerme mal, pues entonces va a empezar a tener todas las mismas manifestaciones parecidas al hipotiroidismo. Va a tener estreñimiento, caída del pelo cuando se peina, mala calidad de sueño, dolor en la espalda alta. O sea, que básicamente hay que saber que para usted poder ayudar a la tiroides tiene que activar el lado pasivo. Si usted no está durmiendo bien, si no está dándole al cuerpo bastante magnesio, potasio, jugo de vegetales, respiración profunda y todo lo que se recomienda, si usted va al episodio número 1043 de Metabolismo TV, que se llama Trucos para tranquilizar el sistema nervioso, y luego ve el episodio número 828 de Metabolismo TV, que se llama Los jugos de vegetales salvan vidas. Entre esos dos episodios, usted tiene como 8 soluciones que hacen que se active el pasivo. Y cuando se activa el sistema nervioso pasivo, la tiroides se tranquiliza, deja de hacer nódulos, deja de subir y bajar las hormonas, y de momento la persona se siente bien. Así que hay que activar ese sistema nervioso pasivo para que realmente su tiroides se sane y pueda funcionar bien, teniendo los ingredientes, los suplementos, los minerales que necesita para funcionar. Cualquier condición de tiroides se puede mejorar si la persona tiene los ingredientes necesarios y también activa el sistema nervioso pasivo para que esa tiroides pueda funcionar. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.